Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semana lo saluda. Buen día, Martín, y buen día para todos los oyentes. Buen día para todos. Bueno, doctor, mañana va a ser una jornada importante, jornada para generar conciencia de la importancia de lo que son los chequeos médicos, ¿no? En este caso, puntualmente con lo que tiene que ver detección de cáncer de colon, pero la importancia de chequearse con el médico, realizar la consulta, saber qué es lo que pueden llegar a tener para prevenir. Correcto. Hoy por hoy estamos pensando fuertemente en lo que es concientización y prevención en cáncer de colon. Recordemos que hay un tema a destacar, es que el cáncer de colon en la Argentina es el segundo cáncer en incidencia y el segundo en mortalidad, ¿no es cierto? O sea que estamos hablando de un tema de salud pública verdaderamente importante y además potencialmente solucionable con simples maniobras de prevención y de detección precoz, ¿no es cierto? Y eso es un poco la tarea de concientización y de prevención que se está tratando de hacer a todos los niveles, ¿no es cierto? Claro. Doctor, me quedo con eso que dijo, potencialmente solucionable si se lo detecta a tiempo. ¿Qué posibilidades tiene un paciente de sobrevida y después llevar una buena calidad de vida si se hacen las consultas habitualmente? Si hace la prevención adecuada, es decir, lo que estábamos hablando, concientizarse de lo que son tareas de detección precoz, por ejemplo, un examen de sangre oculta en materia fecal y eventualmente ante la positividad de ese examen, la videocolonoscopía de rastreo o de screening, las tasas de curación del hallazgo del tumor en esa etapa es arriba del 90%. Es decir, que son tumores que verdaderamente, si se detectan por el screening, son prácticamente solucionables en la gran mayoría de los casos. Bien. Doctor, ¿qué factores, sea alimentarios, ambientales o demás, pueden desencadenar la aparición de este tipo de cáncer? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque está realmente al alcance de todos hacer esas pequeñas acciones preventivas y que están bien estudiadas con respecto a factores de riesgo ambientales y sobre todo alimentarios en países como el nuestro, donde se comen muchas carnes asadas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Las recomendaciones básicamente pasan por consumir fibras, vegetales, frutas, disminuir la ingesta de carnes rojas y de todo lo que son proteínas procesadas o alimentos procesados, tratar de limitar las calorías de la dieta, porque de alguna manera la obesidad también tiene cierta relación con el desarrollo de este tipo de enfermedades, desde ya hacer ejercicio físico regularmente, en lo posible 30 minutos por día, y no estoy hablando de ejercicio físico deportivo necesariamente, una buena caminata a ritmo intenso sirve como ejercicio físico para reducir el riesgo, por supuesto que evitar el consumo de tabaco y disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, esas son las recomendaciones más, digamos, globales y que son muy fácilmente asequibles, ¿no es cierto? Doctor, buen día. Chantal le saluda. Hola, buen día. Pensando más en los signos, en los síntomas, justamente lo que puede ya ser un cáncer de colon, ¿a qué tenemos que estar atentos? Y a ver, los centinelas de este tipo de lesiones, el principal es el sangrado por la materia fecal, que puede ser sangrado rojo o puede ser el color de la materia fecal negro, profundo. Ese es uno de los más importantes. Otro es el cambio del hábito intestinal, es decir, una persona que fue regular toda su vida para evacuar el intestino y de repente cambia ese hábito, tiene que poner un toque de atención en esto. Ya avanzando un paso más, el dolor, la abdominal, la anemia, la pérdida de peso, ya están hablando de algo un poco más avanzado. Pero básicamente el cambio del hábito intestinal y el sangrado son dos centinelas donde uno tiene que abrir los ojos rápidamente y actuar. Justamente pensando en esto, cuando ya si aparece uno de los síntomas, bueno, podría decirse que estamos a tiempo, pero si ya aparecen varios síntomas y recién vamos a la consulta, ¿estamos hablando de un estadio más avanzado en lo que podría ser un cáncer de colon o no hay que adelantarnos tanto? Digamos que no tenemos que adelantarnos tanto, porque un sangrado puede ser profuso y no necesariamente ser un tumor avanzado, porque puede ser un tumor que se haya ulcerado en la luz del intestino y esté sangrando. Pero sí, digamos, la verdad es que lo ideal es hacer la pesquisa y la detección previa. O sea, tenemos que tener en cuenta que todos este tipo de tumores, el 90 y pico % se desarrollan sobre lo que se llaman los viejos conocidos pólipos del intestino. Entonces, si nosotros a partir de los 50 años hacemos la tarea como corresponde, que es chequearnos periódicamente y detectamos esos pólipos, nunca vamos a llegar a la etapa de tener el tumor, de tener el cáncer.
Está mencionando la edad de 50 años y preguntarle aquí en qué edad es más común o desde cuándo deberíamos comenzar con algún tipo de chequeos preventivos, ¿no? Para saber en qué momento estamos. A ver, algo que debería ser natural una vez al año, entiendo. Claro, control. esa es la pregunta del millón. Es decir, los 50 años son datos estadísticos, el 90% de los tumores de colon y recto se desarrollan luego de la edad de los 50 años. Por eso es que la edad de tamizaje o detección precoz se inicia en los 50 años. Ahora, hay casos donde hay antecedentes familiares, donde puede haber enfermedades inflamatorias intestinales, etcétera, donde el rastreo se debe comenzar más precozmente, a veces a los 40 y a veces antes aún en caso de antecedentes genéticos en la familia. Así que la edad de oro, digamos, es los 50 por estudios estadísticos mundiales. Bueno, hay que tener en cuenta entonces la parte hereditaria y después el tema del sexo hombre-mujer, ¿es diferente? No hay diferencia significativa en incidencia o prevalencia por sexo. El cuidado tiene que ser igual en ambos sexos. Bien. Doctor, una pregunta en lo que tiene que ver ya en base conductual. El argentino, ¿qué tanto le hace caso al médico o a estas recomendaciones de ir y chequearse habitualmente? Yo esto te lo voy a contestar con números. En el año 2013 apenas un 25% de la gente en edad de riesgo hacía controles preventivos de cáncer de colon. En el año 2019, en la cuarta encuesta nacional sobre factores de riesgo que se hizo en todo el país, hecha por el INDEC y el Ministerio de Salud, el 31.6% de las personas entre 50 y 75 años dijeron que se habían realizado alguna vez una prueba. Creo que estos números son elocuentes por sí mismos. Sí. 31% de personas que han hecho un chequeo quiere decir, por el otro lado, que 70% no se lo han hecho. Entonces, esto es lo que el Día Mundial del Cáncer de Colon tiene que abrirnos los ojos y hacernos ver. Esa concientización tiene que crecer muchísimo todavía. O sea, por supuesto que hay valores, hay variables que tienen que ver, porque por ejemplo en Cava es el 51%, en pacientes con nivel secundario completo es 38%, es decir, aquellos que tienen acceso a una prepaga es un poco más alto también, claro. Pero globalmente no somos muy cumplidores los argentinos en este tema. Bueno, estamos flojos ahí, hay que trabajarlo mucho, sobre todo desde la conciencia. Doctor, exacto. Muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. Por favor, un placer haber hablado con ustedes. Que tenga un buen día. Igualmente. Hablamos con el doctor Fernández Sánchez Loria, cirujano y jefe del Servicio de Oncología Quirúrgica del Instituto Alexander Fleming.